tantito. El doctor José María Oribe Ballesteros es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México, egresado en el 2012. Es especialista en radiooncología por la misma universidad, formado en el Centro Estatal de Cancerología del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, egresado en 2019. Actualmente es jefe del servicio adscrito al área de radiooncología del Centro Estatal de Cancerología. Le damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, agradecemos encarecidamente el que haya aceptado participar con nosotros y compartirnos este tema. ¿Es listo, doctor? ¿Puede usted compartir su pantalla? Listo. Sí. Bueno, buenas tardes, noches. Como ya lo comentaron, yo soy el doctor José María Oribe Ballesteros. Soy médico radiooncólogo. Actualmente funjo de jefe de servicio de radiooncología en el Centro Estatal de Cancerología acá en Jalapa, Veracruz. Y hoy vamos a tener una charla acerca de urgencias oncológicas tratadas en radioterapia. Bueno, para iniciar, quiero mostrarles una foto del Centro Estatal de Cancerología, Dr. Miguel Dorantes Mesa. Es en el sitio donde actualmente laboro. Llevo 3 años trabajando aquí y bueno, vamos a dar inicio a la charla. Como tal, como definición, vamos a tener que una urgencia oncológica va a ser la condición que amenaza la vida del paciente en forma mediata o inmediata provocada por la propia enfermedad tumoral o por sus tratamientos en específico. Hay varias formas de dividirlo o de clasificarlas, y aquí vamos a tener una de las cuales son, y tenemos que vamos a tener las emergencias, urgencias obstructivas o estructurales, desórdenes metabólicos u hormonales y complicaciones de los tratamientos. Nos enfocamos en obstructivas o estructurales. Tenemos el síndrome de vena cava superior, el tamponado cardíaco, la compresión medular, el incremento de la presión intracraneal, obstrucción urinaria y hemoptisis y obstrucción de la vía aérea. Y específicamente vamos a hablar más a fondo del síndrome de vena cava, compresión medular, el aumento de la presión intracraneal y la hemoptisis. Primero vamos a hablar del síndrome de vena cava superior. Vamos a tener que es la obstrucción parcial o completa del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior hacia la aurícula derecha, como lo vemos en las imágenes. Puede estar dada por compresión, invasión, trombosis o fibrosis de este vaso, ¿no? Por eso el nombre del síndrome. Fue escrito por primera vez en 1757 por William Hunter, pacientes con sífilis. Anteriormente, pues, que previo a la era de la penicilina, había muchos pacientes. Entonces, como les iba comentando, lo más común, sí, es la cáncer pulmonar de células no pequeñas. Acerca de los síntomas presentados, la mayoría de las veces va a ser la plétora facial, la dilatación de venas del cuello, que es algo muy evidente en los pacientes, y la dilatación de venas en el tórax y abdomen, que también llega a ser algo que es muy evidente para el paciente y para prácticamente cualquier médico de primer contacto. La disnea y el estridor también no es algo que se llega a presentar hasta en la mitad de las veces, sobre todo la disnea. Uno de los algoritmos para el tratamiento va a ser, bueno, primero vamos a tener que clínicamente va a ser un síndrome de vena cava. Hay que pensar si es una causa no tumoral o tumoral. La mayoría, como ya comenté, son causas tumorales. De ahí vamos a tener si es una histología conocida o desconocida. Aquí va a ser directamente si la presentación es, o sea, si el paciente es de nuevo,
presentando el síndrome, o es un paciente que ya previamente ya se conocía con algún tipo de neoplasia. Y de ahí, como vemos a la derecha del algoritmo, si la histología es conocida, bueno, lo primero va a ser estabilizar al paciente con medidas generales, que suele ser diuréticos, oxígeno y esteroides vía intravenosa. De ahí, si ya tenemos la histología conocida, vamos a tener los más comunes y vamos a optar por el tratamiento de quimioterapia y o radioterapia. Ahí dependiendo pues de la histología, vamos a ver qué tipo de tratamientos hay. Y el compromiso, y en caso de histología desconocida, vamos a ver sobre todo si el compromiso respiratorio es grave, podemos considerar tratamientos diferentes a la radioterapia, como los quirúrgicos o de intervencionismo, como son las endoprótesis, o iniciar una radioterapia de manera urgente. Las tasas, bueno, con las medidas médicas, las tasas de respuesta objetiva suelen estar arriba del 60% y un alivio sintomático hasta en un 80%. Hablando como tal de la radioterapia, vamos a tener que no solo proporciona una mejoría en cuanto a la obstrucción, sino que también tratará la causa subyacente de la obstrucción, así como la prevención de la recurrencia de manera efectiva, siempre y cuando tengamos una histología conocida. El efecto de la radioterapia como tratamiento paliativo se ejerce por la disminución de la presión extrínseca de la vena cava y pues va erradicando los síntomas. En algunas revisiones sistemáticas se ha encontrado que la mejoría de los síntomas suele llegar hasta el 78 o 80% de los casos en pacientes de cáncer de pulmón de células pequeñas, el 63% de aquellos con células no pequeñas a las 2 semanas, pero la mejoría más evidente de manera aguda va a ser dentro de las primeras 72 horas. Eso es muy importante, ya que en todas las urgencias, bueno, oncológicas y no oncológicas, el tiempo va a ser algo que se apremie. En general, los fraccionamientos de 1.8 a 2 Grays se recomiendan para histologías conocidas como linfomas, que como ya vimos es la tercera más común. Para los cánceres de pulmón puede haber fraccionamientos mayores que pueden ser de 3 Grays diarios o a considerar. En el contexto paliativo, el campo de radiación debe abarcar toda la enfermedad, incluyendo el hilio, mediastino y ganglios linfáticos supraclaviculares. En ausencia de enfermedad avanzada o metastásica, el tratamiento agresivo está indicado, debe de iniciarse tan pronto sea posible, inicialmente con fracciones a dosis altas de 3 a 4 Grays por 2 o 3 días, seguido con un fraccionamiento convencional hasta completar. En algunos estudios se encontró que fraccionamientos diferentes a lo habitual, como dar 8 Grays una vez a la semana por 3 semanas, a comparación de dar 8 Grays a la semana por 2 semanas, alivió más los síntomas, ¿no? Estamos hablando de algunos estudios. El régimen de 24 Grays suele presentó resolución completa de síntomas hasta en 56% y respuesta parcial en 40%. El de 16 Grays fue menor. Y bueno, el tiempo de recurrencia y la tasa mediana de supervivencia global fue más largo en régimen de dosis más alta. Bueno, acerca de este síndrome, tenemos varias cosas que comentar, ¿no? Lo más importante va a ser la estabilización del paciente, el diagnosticar el síndrome y estabilizar al paciente. ¿Por qué? Pues como todos lo sabemos aquí en este foro de radioterapia, sabemos que un paciente que está inestable y que no puede cooperar no va a poder recibir un tratamiento de radioterapia. Entonces tenemos que tener un manejo multidisciplinario con las otras áreas de la medicina, como medicina interna, medicina de urgencias, para tener que un paciente esté lo más estable posible y lo más cooperador que pueda estar. La cuestión de tener una histopatología ya diagnosticada es primordial, sin embargo, no siempre el tiempo nos da para tenerlo, ¿no? Generalmente los tratando con este síndrome y no nos da el tiempo para tener una biopsia
o a veces solo tenemos la biopsia, pero la revisión de laminillas, la inmunohistoquímica, no nos da para el tiempo, entonces debemos tomar decisiones en estos pacientes. Y cuando la decisión es dar tratamiento de radioterapia, ya que no se puede iniciar un tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia sin tener una inmunohistoquímica completa, pues tenemos que iniciarlo en cuanto se pueda, ¿no? A veces estos pacientes pueden empeorar su condición prácticamente en horas. Y esto pues va a condicionar incluso el poder dar el tratamiento. Acerca de los fraccionamientos, hay muchos propuestos. Generalmente, si no tenemos histopatología reconocida, existen fraccionamientos cortos, hipofraccionamientos, ¿no? Lo que se refería al texto con fraccionamientos de 1.8 a 2 es cuando tenemos una histopatología ya reconocida, un cáncer de pulmón de células no pequeñas o de pequeñas, o un linfoma que vamos a tratar de manera radical. Pero la mayoría de las veces, por lo menos en la práctica, en mi experiencia, pues, no lo vamos a tener y no vamos a tener el tiempo para tener un diagnóstico completo. Entonces debemos de actuar pues de manera prudente, pero de manera rápida con el tratamiento. Y posterior a dar el tratamiento de radioterapia, algo que va a ser importante es poder tener un buen sistema integral, sobre todo en las siguientes 72 horas, porque muchas veces lo que pasa es que podemos brindar el tratamiento, una dosis única, por ejemplo, la de 8 grays en una fracción, y en las siguientes 72 horas, si no tiene un manejo adecuado, por ejemplo, el paciente hospitalizado en piso, y nos desentendemos de este seguimiento, pues el paciente va a fallecer si no hay una buena integración por el resto del sistema de salud de tu unidad. Bueno, pasando a la siguiente urgencia que vamos a comentar, vamos a tener el síndrome de compresión medular. En bueno, vamos a tener va a ser la compresión directa de la médula espinal y del canal medular, secundario a un proceso neoplásico. Este síndrome de compresión medular puede ocurrir en el transcurso de cualquier enfermedad oncológica hasta en un 10%. El retraso del tratamiento puede condicionar paraplegia o daños neuronales irreversibles. Esto es muy importante igual acerca de los tiempos. Y tenemos que el más común que se va a presentar de los cánceres que va a presentar este síndrome va a ser el cáncer de mama, seguido por cáncer de pulmón, y aquí aparece pues cáncer de próstata y algunas enfermedades hematológicas que tampoco debemos descartar. La localización más común va a ser a nivel de la columna torácica, hasta en un 70%, 60%, depende de la bibliografía donde se revise, pero más o menos está en esa proporción, 20% en columna lumbar y 10% en columna cervical. Los síntomas, vamos a tener que el primer síntoma que va a presentar el paciente casi en todos ellos va a ser dolor de la espalda. Ese es el primer síntoma. Y ya con el diagnóstico, pues ya vamos a tener el dolor de espalda, debilidad de miembros, generalmente miembros pélvicos o dependiendo del nivel donde esté la lesión, disfunción autonómica y pérdida sensitiva a algún nivel. En estos casos, el diagnóstico por imagen va a ser primordial. La tomografía, que es lo que prácticamente todos tenemos, o la mayoría de los centros oncológicos tenemos a la mano, nos va a dar una idea, pero para reconocer de manera más precisa, la resonancia magnética va a ser fundamental. Y bueno, aquí tenemos otro algoritmo, ¿no? Tenemos el diagnóstico de compresión medular, igual, tener una neoplasia conocida o desconocida. El paciente está debutando con esto, entonces es una neoplasia desconocida y lo que prosigue va a ser la biopsia e intentar un tratamiento quirúrgico de ser posible. Y el tratamiento quirúrgico se refiere sobre todo a la estabilidad de la médula, de la columna vertebral y por ende de la médula.
Y en caso de tener una neoplasia conocida, pues igual saber si la columna está estable o inestable, si se puede hacer siempre el manejo multidisciplinario, si se puede hacer un tratamiento quirúrgico, sobre todo de fijación, vamos a ir con eso. Y ya después saber qué tipo de neoplasia es. Al momento de reconocer este síndrome, pues va a ser muy importante el inicio del tratamiento médico, que va a estar dado generalmente por corticosteroides, dexametasona en su mayoría, dependiendo de, también hay varios esquemas de tratamiento, pero es lo primero y lo que vamos a tener a la mano y al alcance de poder iniciar prácticamente de inmediato. Y la realidad es que muchos de los pacientes presentan una mejoría clínica importante con el solo hecho de iniciar el esteroide, ¿no? En este caso vamos a tener objetivos de tratamiento, como en todas las urgencias y como todos los padecimientos, pero en este caso son muy claros, ¿no? Los objetivos vamos a tener recuperar y mantener funciones neurológicas. Dependiendo del nivel a donde esté la lesión, vamos a evaluar clínicamente cuánto recupera y cuánto se pueden mantener estas lesiones para irnos guiando en cómo va el paciente. Estabilizar la columna en caso de que sea posible. No en todos los pacientes es posible, pero sí vamos a requerir de un manejo multidisciplinario con trauma y ortopedia para que tenga una valoración en cuanto se ha reconocido el síndrome. Y bueno, otro de los objetivos del tratamiento va a ser el control local, o sea, el dar el tratamiento al sitio de la neoplasia que está haciendo la compresión para que no siga expandiéndose, y también el control de dolor. El tiempo en estos pacientes también va a ser primordial porque pues la manera en la que está sufriendo la médula puede condicionar a necrosis. O sea, si tardamos mucho en instaurar el tratamiento, va a haber una necrosis de la médula, y ya que una vez que haya una necrosis, la parte motora y sensitiva no va a regresar. Entonces es muy importante también de reconocer desde el inicio cuáles son, o sea, qué niveles están afectando, o sea, qué niveles anatómicos, y también si lo que se está afectando es la parte motora, la sensitiva o ambas. No todos los pacientes van a tener un síndrome de compresión medular completo. Y ya para como tal el tratamiento que ya lo mencionaba, iniciar esteroide en cuanto se diagnostica clínicamente el síndrome, estabilizar la columna a medida de lo que sea posible. Y bueno, el tratamiento con radioterapia, como lo podemos ver, no es el tratamiento inmediato. Eso es algo importante, porque muchas veces en los centros oncológicos en los que se detecta este tipo de síndromes, a los que nos hablan es a los radiooncólogos. Y obviamente pues, nosotros pensamos en el tratamiento de radioterapia, pero clínicamente no es lo primero. Lo primero es iniciar esteroide e intentar estabilizar la columna. Y ya después iniciar un tratamiento con radioterapia de ser posible. Acerca de esto, tenemos que no hay dosis estándar. Realmente se han observado mayores recurrencias dentro del campo de radiación con un menor número de fracciones, pero esto va a también depender del estadio clínico y de cómo está nuestro paciente. O sea, si tenemos un paciente que tiene una sobrevida muy corta y nosotros queremos llevarlo a un fraccionamiento más largo, pues probablemente va a empeorar el paciente y no va a terminar el tratamiento. Entonces, eso va a ser muy importante, y es el por qué no hay dosis estándar en este tipo de urgencias. Pueden ser tratadas con hiperfraccionamientos de una fracción, fraccionamientos de una fracción por semana, o de 20 grays en 5 fracciones, o un 30 en 10. Bueno, continuando con con las urgencias que vamos a platicar, tenemos la hemoptisis masiva. Aquí vamos a englobar no solo hemoptisis, sino sangrados en general, que es algo que muchas veces nos llaman o nos interconsultan en los servicios en los hospitales de oncología, los radiooncólogos, ¿no?
La hemólisis masiva se define como la expectoración de 100 mililitros de 100 a 600 mililitros de sangre de 24 a 48 horas. Son hemorragias que son potencialmente fatales y se presentan en un tercio de los pacientes con hemólisis masiva, la muerte, y está asociado pues, obviamente con la hipovolemia del mismo. La mayoría se da en pacientes con cáncer pulmonares, en otros etiologías son metástasis endobraquiales de tumores carcinoides conocidos o desconocidos, cáncer de mama o metástasis de otros tipos de tumores. Y aquí abrimos el paréntesis de hablar de la radioterapia hemostática. Aunque no estamos hablando solo de la hemólisis, vamos a tener que la radioterapia hemostática va a ser de utilidad para urgencias, digamos, sangrantes, ¿no? El empleo de la radioterapia para control de la hemorragia después de 24 a 48 horas de aplicar la radiación. Esta es la definición de la radioterapia hemostática. Y tenemos que el principio del tejido endotelial de los vasos pequeños es moderadamente más sensible a la radiación por contener células con una alta frecuencia de mitosis. O sea, ese es el por qué podemos dar una radioterapia hemostática. Otros mecanismos del por qué funciona la radioterapia como hemostasis es el edema que causa sobre los mismos vasos, y por el tal edema, pues vamos a tener menos sangrado. Y esto es lo más importante de estas diapositivas. ¿En qué hemorragias que nos pueden causar una urgencia podemos utilizar la radioterapia como hemostasis? Tenemos que en hemorragias transvaginales, sobre todo por cáncer cérvico-uterino, también endometrio, vagina y vulva, pero generalmente en cáncer cérvico-uterino. La hemorragia tubo digestivo alto por cáncer de esófago o de estómago, la hemorragia bronquial, la hematuria y hemorragias en sitios de actividad tumoral en tejidos blandos. O incluso, en nuestro centro hemos tenido más de un caso que hemos utilizado la radioterapia hemostática en cáncer de mama, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, estar en contacto con los otros servicios de oncología, tener un diagnóstico histopatológico de preferencia, y si no, pues actuar de manera multidisciplinaria. ¿Por qué? Una hemorragia a cualquier nivel que sea incoercible va a poner en riesgo la vida del paciente. El tratamiento con radioterapia hemostática, con radioterapia paliativa con fines de hemostasia, va a ser un tratamiento que generalmente va a ser exitoso. En algunas series hasta 70-80% de los pacientes que se someten a radioterapia con fines hemostáticos tienen un control del sangrado. Pero el problema va a ser que no va a ser de manera inmediata. Entonces, nosotros, al igual que en las demás urgencias, tenemos que dar un seguimiento al paciente. No solo podemos dar el tratamiento de radioterapia y dejar al paciente a libre evolución. Es un paciente que probablemente va a necesitar, que ya meritó transfusiones, y después de la radioterapia va a seguir necesitando transfusiones. Entonces, tenemos que dar ese seguimiento, y aproximadamente 48-72 horas vamos a tener una respuesta al mismo. Hablando más de esto, pues la radioterapia hemostática solo se considera como un paliativo. Igual no hay fraccionamientos estandarizados. Las dosis elevadas sugieren mayor control de sangrado, y el problema de ellas es que se pierde el beneficio de la radicalidad. Es difícil hacer un plan de tratamiento completo después de dar una radioterapia hemostática. En lo personal y en lo que hemos hecho en el centro, los pacientes con tumores, las pacientes con tumores ginecológicos, lo que intentamos es apurar, iniciar el tratamiento radical sin hacer hipofraccionamiento, sin hacer dosis de más de 2 grays, y cuidarlos, cuidar la parte hemodinámica en piso, y realmente no hemos tenido malos resultados. En ocasiones no es posible y tenemos que dar hipofraccionamientos. Sinceramente, no, por algo no se recomienda tanto, ¿no?
la radicalidad no es igual, no puedes controlar los efectos secundarios. A largo plazo tenemos más porcentaje de proctitis, de cistitis, hablando de tumores pélvicos, ¿no? Específicamente de ginecológicos. Al igual en cáncer de mama, que lo hemos visto, las respuestas al sangrado son buenas, pero las respuestas tumorales pues son muy bajas, o sea, no hay reducción de volumen tumoral, difícilmente después de un tratamiento hemostático a mama se logra una cirugía radical. Entonces, es una herramienta, yo pienso que todos los radiooncólogos debemos conocerla, pero en lo personal, si la puedo evitar, la evito. Y bueno, continuando con las urgencias, tenemos la obstrucción de la vía aérea. Generalmente se da por tumores de cabeza y cuello, cáncer de tiroides, anaplásicos en la mayoría, y cáncer de tráquea o bronquios o pulmones. La obstrucción de la vía aérea tumoral se refiere a una obstrucción a nivel de bronquio principal o por encima de este, que condiciona pues la obstrucción. Y los síntomas van a ser disfagia, odinofagia, cambios en la voz y estridor laríngeo. Perdón. La disnea ocurre con el ejercicio de manera indirecta, que se estima que el diámetro está crecido en 8 milímetros del bronquio. La disnea puede ocurrir también en reposo con menos de 5 milímetros y los síntomas empeoran en la noche y en decúbito supino. Y igual, el síndrome de estenosis traqueal, disnea, tos, diaforesis, estridor, y en otros casos la hemoptisis, que se engloba en la parte de las urgencias tratadas con radioterapia hemostática. Los tratamientos aquí suelen ser primero invasivos con broncoscopía. El quirúrgico puede realizar algún tipo de desobstrucción mecánica. El tratamiento con radioterapia, al igual que en otras urgencias, se deja en segundo plano. ¿Por qué? Porque la vía aérea, si no se resuelve, no te va a dar tiempo de ver la respuesta con radioterapia. En promedio, igual, la respuesta va a estar dada en 48 72 horas, pero en estos casos, pues, no te va a dar tanto tiempo el paciente de no tener una oxigenación correcta y puede morir. Por eso no somos, en estos casos, la primera opción, al igual que uno de los efectos secundarios inmediatos de la radioterapia es el edema. Entonces, si estamos desobstruyendo pero causamos más edema, pues ahí es el punto en el que la radioterapia no puede entrar solo a este tratamiento. Y por último, bueno, el incremento de la presión intracraneal. Quise hablar de este tema que va más ligado que nada a metástasis cerebrales, para platicar acerca de que no es tan primordial, aunque nosotros tenemos la idea de iniciar el tratamiento de radioterapia, ¿no? El aumento del incremento de la presión intracraneal es el resultante de la suma de las presiones ejercidas por cada uno de los líquidos y tejidos que habitan en forma dinámica en la bóveda craneal. El aumento de 15 milímetros de mercurio va a estar presentando esto, ¿no? La mayor parte, y digo, en todos los centros de radioterapia lo vemos, es secundario a metástasis de algún tumor primario, que generalmente son cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer renales. Y bueno, 80% se encuentra en los hemisferios de la corteza, 15% en cerebelo y 5% en el tallo. Las localizaciones, pues como decíamos, igual, intraparenquimatosas la mayoría, pero también puede haber siembras meningias. Aquí, bueno, es una clasificación de la clase del KPS, en lo que vamos a estimar la sobrevida del paciente y evaluar el tratamiento. Sin embargo, bueno, la mayoría de estos pacientes va a tener como síntoma inicial el deterioro cognitivo, dolor de cabeza, debilidad y crisis convulsivas al presentar el aumento de la presión intracraneal.
La cefalea y todos los síntomas en su mayoría va a depender del tamaño de la actividad tumoral, de la presencia o no de hidrocefalia, que eso también va a ser importante. Y bueno, en estos casos, pues, de manera inicial, lo importante es igual estabilizar al paciente, tener un estudio de neuroimagen y tomar igual una decisión multidisciplinaria. En estos casos, el tratamiento de radioterapia no es el primordial, no es lo que vamos a hacer de primera instancia. No debemos iniciar un tratamiento de radioterapia en un paciente con cráneo hipertensivo. Se debe dar manejo médico y de manera ideal debe tener una valoración por un neurocirujano con experiencia en este tipo de padecimientos. El tratamiento médico es de urgencia. El manejo de esteroides, de líquidos, si es necesario algún otros componentes de cambio de osmolaridad, como el manitol. La valoración del tratamiento quirúrgico, que puede ser desde la resección del tumor como tal, o sobre todo la craniotomía descompresiva para darnos tiempo a dar un tratamiento. Y bueno, eso acerca del aumento de la presión intracraneal. Ya como conclusiones generales de este tipo de urgencias oncológicas que tratamos en radioterapia, vamos a tener que existen múltiples urgencias oncológicas y se pueden clasificar de distintas formas, como lo vimos. El manejo multidisciplinario, aunque ya fui muy repetitivo en esto, al igual que en cualquier otra neoplasia, es fundamental para el éxito y para poder tener un buen resultado con el paciente. Se deben de marcar claramente los momentos de cada tratamiento, o sea, qué va primero, qué voy a intentar hacer primero y los objetivos del mismo. Y aquí es el punto en el marcar claramente los momentos del tratamiento, es donde vamos a ver que en pocas veces el momento uno va a ser la radioterapia, de hecho prácticamente ninguno. En la mayoría va a ser un manejo médico, estabilizar al paciente y después ya pensar si es un tratamiento quirúrgico, si es un tratamiento sistémico o si es un tratamiento de radioterapia. El tiempo es el factor más importante a considerar en todas las urgencias, ¿no? Tenemos el síndrome de Vena-Cava, que en cuestiones de un par de días el paciente puede destabilizarse y ya no lograr ni recibir ni radioterapia ni ningún otro tratamiento. La compresión medular, que podemos perpetuar una necrosis de la médula y ya no tener tanto, o sea, perder como uno de los objetivos primordiales del tratamiento. Y también los sangrados, ¿no? Tener el tiempo a considerar posterior al tratamiento para dar un manejo complementario, ¿no? En muy pocos escenarios la radioterapia suele ser el tratamiento inicial. Sin embargo, en casos especiales se puede ofrecer un tratamiento inicial con radioterapia. ¿A qué me refiero en esto? Esto, pues, aunque no esté descrito en las guías, en todos los libros, vamos a tener que cada centro tiene sus especificaciones, sus peculiaridades, ¿no? No todos los centros oncológicos, por ejemplo, en el nuestro, no hay un neurocirujano dentro de la plantilla. Se tiene que mandar al paciente a otra unidad o que el neurocirujano venga, que eso casi nunca pasa. Entonces ahí sí tenemos que en ocasiones hacer mediante un comité decidir cuál es el mejor tratamiento, porque no se tienen todos las cosas que deberíamos tener o incluso las especialidades que se deberían tener. Y pues nada más. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bueno, les enseño esta es una foto del día de hoy, de nuestro servicio, con la bomba de cobalto. Prácticamente nosotros todavía tratábamos con cobalto. Prácticamente a finales de este mes, ya nos despedimos del tratamiento con cobalto. Y bueno, hoy fue una despedida que le dimos a nuestro cobalto querido. ¿Alguna duda, pregunta? Muchísimas gracias, doctor. Si alguien tiene una pregunta, duda,
puede activar su micrófono o bien puede escribirla y nosotros la leeremos con mucho gusto. En su experiencia, doctor, en lo que se animan, en su centro oncológico, ¿cuáles son las urgencias que más tratan? ¿Cuáles son las urgencias que más atienden ustedes? Como tal, probablemente lo que más he visto en el tiempo que he estado ahí, de las que hablé, son las hemorragias. Acá en el centro tenemos mucho cáncer celular